¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes o noches, Madrugadas. madrugadas, como usted decida pasar su tarde escuchándonos Así es. o viéndonos, tal vez Tal también. vez ahí en YouTube. Pues sí, sería, digo, no quiero animar a nadie, pero nos apoyarían más en YouTube. Y bueno, pues hay que agradecerle a esos 200 A esos 200 suscriptores que ya suscriptores están que ahí. sí, ya logramos esa meta. Y pues bueno, el tema de hoy es de actualidad, Sí, eh, tendencia. tendencia. Y híjole, es que es de esos temas que rozan los temas que no Que queremos no tocar. queríamos tocar en un inicio, pero hay gente menos preparada Sí, hablando de de esto. política. Sí. Entonces, pues bueno, vamos a hablar del caso de García Luna, Genaro Genaro García García Luna. Luna. Así que empecemos. Uf, ¿por dónde arrancamos? Bueno, por el hecho de que este asunto ya sabíamos, Sí, bueno, era un secreto a voces, desde que, pues cierto señor, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero Felipe Calderón se enoja sí, si hablamos de él, pues era secretario de Seguridad Pública. Ya se hablaba de que en ese gobierno, esa guerra contra el narcotráfico era un reajuste del negocio sí, del narcotráfico en México. sí. Y pues tristemente nos venimos a dar cuenta que sí, así es, ¿no? Ahora, ese es el tema político, pero por otro lado el tema jurídico, Ay, que quizá es lo que nos debería de eh, eh, importar en este es podcast, que yo creo que casos como este es difícil, si no es disociarlo. casi imposible, ¿no? Pintar esta línea entre lo Sí, político y lo jurídico, porque realmente, o sea, vaya, no había forma que fuera absuelto. sí, Vaya, o sea, seamos sinceros, porque además hablamos de, no es justicia mexicana, así que es, ese también es una cuestión importante. No fue detenido aquí, donde con un amparo igual y ya anduviera prófugo, sí, ¿no? Como ciertos exgobernadores en su momento, Chihuahua, Veracruz. Veracruz, Eh, pero bueno, finalmente, pues la justicia fuera de México, de forma específica en Estados Unidos, pues funciona, digamos, un poquito mejor, sí, por no machacar tanto la justicia mexicana. Eh, y pues bueno, aquí la cuestión es los testimonios, sí, ¿no? Donde se da fuerza a los testimonios. sí. Empezando porque son dos sistemas jurídicos diferentes, Completamente. completamente diferentes. En México, ¿quién resuelve la culpabilidad de una persona en materia penal? Un juez Así es. o un tribunal, ahora tribunal de enjuiciamiento, pero sigue siendo la misma idea. Una o tres personas que son expertos en leyes, Así es. ¿sí? Que son quienes aplican este principio de tipicidad. En, eh, en Estados Unidos no es que no exista el principio de tipicidad, Así no es. es que no existan estos principios básicos del derecho penal. Sucede que el sistema es completamente diferente. Quien decide la culpabilidad es un jurado de 12 personas, Así es. que podría pensarse, bueno, 12 personas, y si 6 votan culpable y si 6 votan inocente, no, es que tiene que ser por unanimidad de votos. De hecho. Entonces es ahí en donde muchas veces nos encontramos con el problema. Por uno solo que hubiera votado en contra, el juicio sería nulo Así es. en Estados Unidos. En cambio, aquí significa que convenció la Fiscalía de los Estados Unidos, convenció a 12 ciudadanos, a 12 jurados, personas instruidas para esto, de que Genaro García Luna es culpable de narcotráfico Así es. y de corrupción internacional. Sí. Básicamente son esos los dos cargos, aunque son 5 en total, pero La básicamente delincuencia son organizada. estos tres, Sí. ¿no? Estos dos que acabo de mencionar. Aquí la cuestión es, se habla mucho de que el tema es mediático y cabe, yo creo que mucho el tema incluso se prestaría para todo un café, ¿no? Respecto de cómo funciona la justicia en Estados Unidos, Sí, ¿no? Porque pues uno pensaría, y sí, que sobre todo en juicios mediáticos los jurados podrían llegar a tener cierta parcialidad. Lo que muchos colegas deberían de saber es que a los jurados pues casi casi los recluyen. para empezar se les instruye desde el principio cómo tienen que hacer su trabajo,
para seguir, bueno, son 12 ciudadanos a los cuales se selecciona previamente. De forma aleatoria, e incluso por ahí las partes pueden Inciden recusar. en la recusación y, vamos, el Estado norteamericano les pone todo, y cuando digo todo, para que puedan desempeñar su trabajo. Si el jurado se está tardando mucho en deliberar y ya les dieron las 7, 8 de la noche, se los trasladan a un hotel. Sí. Y no estoy hablando de cualquier cosa, un hotel de 5 estrellas, donde Sí. tienen todas las comodidades habidas y por haber. Hay un capítulo de Los Simpson que habla de ello, Sí, de hecho. precisamente. Y entonces es que ellos pueden desempeñar su trabajo, porque el Estado literalmente los mantiene hasta que ellos Sí. emiten un veredicto. Así es. Y justamente en este afán precisamente de que no se contaminen Sí, por opiniones externas y vaya, no, incluso para que no haya un acercamiento, sí, ¿no? De alguna de las partes queriendo influenciar, porque ese es otro delito, sí. ¿no? El querer incidir por ahí en la decisión de un jurado, porque precisamente con uno que no hubiera estado de acuerdo, se Sí. podría haber declarado un juicio nulo. Sí, sí, sí. De hecho, vamos, justo hace un par de días, poco antes de la resolución del juicio de Genaro García Luna, yo estaba viendo por ahí un capítulo de La Ley y el Orden, donde precisamente el abogado se sube al elevador hablando por teléfono sobre el asunto, y en el elevador va un jurado. Y entonces, juicio nulo. Sí. Tal cual. Sí. O sea, no puede ni siquiera estar en el mismo elevador. Y lo peor del caso es que sí lo creo, porque la ley en Estados Unidos así es. Y se aplica. Y se aplica, Que, ese es el tema. Esa es la ligera diferencia. Pequeña. Pequeña. Pequeñísima. Pequeña diferencia, ¿no? Donde pues la ley sí se aplica. Entonces, aquí la cuestión, ¿no? Y vi varios tweets, ¿no? Respecto de la credibilidad de los testigos. Sí. ¿No? Porque, pues bueno, no se entrevistaron a las mejores personas del mundo, pero pues bueno, en este tipo de procedimientos, pues ¿a quién más vas a interrogar? ¿Quién más Sí. pudo haber sido testigo sino otro, pues, criminal, digámoslo así? Sí, sí, sí. Y bueno, lo peor del caso es que a nosotros, acá en México, nos llega la versión de los medios de comunicación Sí. mexicanos sobre lo que dijeron los medios de comunicación gringos sobre lo que pasó Diluido. en el juicio. Entonces, acá en México, la versión prácticamente era: no hay ninguna prueba, puros Sí. testigos de oídas y no sé cuánto. ¿Y qué crees? Que lo declararon culpable. Es que esa es la diferencia, sobre todo en el sistema de allá. Los testimonios pesan. Los testimonios pesan bastante, porque además se dicen oralmente, Sí. y el jurado puede observar cuando el testigo Reacciones, sí. está dudando, cuando el testigo está pensando la respuesta o cuando lo está contestando. De ahí que preparar un testigo en Estados Unidos es un arte, Sí. y acá en México, spoiler, no es así. No, bueno, aquí en México puedes aventar al testigo sin conocer nada y órale, como salga, ¿no? Sí, Vaya, con sus... pues vaya, con el mismo volado que esto implicaría. sí, No, pero en Estados Unidos no. Allá sí requieres como tal prepararlo, ¿no? Sí. No aleccionarlo, eso nunca es recomendable en ninguno de los dos sistemas. sí, Yo creo que menos allá, porque el tema del perjurio también es importante. sí, Si de alguna forma se acredita el perjurio, pues a tu testigo, bye, se lo llevan. así es. Y pues bueno, yo aquí en México te preguntaré, al menos yo nunca lo he visto. ¿Algunas veces has visto alguna carpeta por falsedad de testimonio? No, no. Y falsedad de ojo, no declaración. nada más que se levante la denuncia, porque bueno, Ajá. no falta el colega por ahí, mitotero, que lo va a denunciar y todo, pero de eso a Que que se realmente... integre Sí, y claro, que y se- que se vincule a proceso. que yo se jamás. condene. Sí, yo jamás Sí. lo he visto, ¿no? Pero en Estados Unidos sí. Sí. Ahí sí es grave. Ahora, hablando ya, ¿no? Ya embarrando, Sí. embarrando el podcast un poquito, la responsabilidad de las autoridades mexicanas. Bueno, hay un nombre que está rondando en este momento la cabeza de todos, Sí, y es el del señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. justamente. El presidente de la República, yo personalmente estoy convencido que es la persona a la que más se le miente en el país, pero Sí. también la persona que más miente de manera sistemática. Sea quien sea que ocupe esa magistratura, es el caso.
decir que Felipe Calderón no sabía que uno de sus principales subalternos tenía vínculos con el narcotráfico es decir pura... Sí. Es que, bueno, el propio AMLO lo llegó a decir. Sí. El presidente sabe todo. Que le ha jugado en contra. Sí. Le ha jugado en contra su declaración. Sí. Pero yo no... Vaya, es que... aquí la opinión. Yo no creo que haya estado enterado al 100%, ¿no? Claro. Pero tampoco creo que haya sido una operación completamente oculta. No. Entonces, vaya, el tema de que un presidente sepa qué está haciendo cada uno de sus secretarios y los pormenores, yo lo veo pues virtualmente imposible. Claro. Pero debe de haber señales que te hagan pensar que algo en la chamba no se está haciendo bien. Y cuando empiezas a tener estas pequeñas alertas, lo ideal sería, pues vamos a echarle más ojo, vamos a presionar para ver qué está sucediendo. Claro. Y si lo que está sucediendo no es correcto, corregir. Si no hay corrección, pues hay complicidad. Sí. Y eso es lo que, pues bueno, yo creo que en próximos días, meses, podría estarse hablando también de Felipe en Estados Unidos. Sí. Es decir, claro, por supuesto, el presidente no necesariamente lo sabe todo sobre lo que pasa, pero Maquiavelo ya lo decía desde un principio. Y esto, perdón, hace 5 siglos. Y dudaría que Felipe Calderón no haya leído a Maquiavelo en su vida. Que los políticos, en este caso, Felipe Calderón, al estar encumbrado como presidente, tiene la necesidad de estar revisando qué hacen sus subalternos, rodearse de las mejores personas, claro, pero no se puede fiar de ninguno de ellos. Así es. ¿Sí? Y esto es un principio básico. ¿Sí? Si tú eres el presidente, la responsabilidad es directamente tuya. Tiene que ser directamente tuya, le guste o no al actual y le guste o no a sus antecesores. Es que, vaya, vayámonos a la ley. Existe culpa en la vigilancia. Sí. Y se considera una fuente de obligación. Claro. Y en este caso no es la excepción. No. Y si observamos, si leemos con detenimiento la Constitución, es clarita que el Ejecutivo lo ejerce el presidente. Sí. Sus subalternos son parte del gobierno y por eso es por lo que él puede quitarlos y ponerlos libremente. Claro, delega una parte de sus funciones en su gabinete. Así es. Pero esto no le quita responsabilidad de estar vigilando qué es lo que está haciendo cada uno de ellos. Y perdón, Genaro García Luna duró todo el sexenio. Sí. Algo que ni siquiera Juan Camilo Muriño pudo hacer. No. Es justo esa situación, ¿no? Y lo que hace aún más, pues, imposible de negar la versión de que Felipe tuviera conocimiento, aunque fuera mínimo. Sí. Vaya, la sospecha. Sí. ¿No? De que, oye, estamos haciendo un combate al narcotráfico y resulta que cierto cártel nunca tuvo capturas. Ajá. Vaya, sospechas. Sí. Y luego observa uno, pues acabo yo de tocar el punto, ¿no? De los secretarios de gobernación que misteriosamente fueron asesinados por causas naturales. Sí. Helicópteros que se caían. Helicópteros y aviones que se caían, que dice uno, ¿es en serio? Y ahora me pregunto si no todo eso eran ajustes de cuentas entre estas situaciones. Híjole, ya entraríamos en una cuestión de teorías de conspiración. Así es, ya bastante, es especulación. Exacto. Sí. recordando ahora al fallecido Richard Belzer en la serie de La Ley y el Orden, que acaba casi de fallecer, con sus teorías de conspiración en la serie, ¿no? Sí. Pero efectivamente, ¿no? Entraríamos en esos detalles. Entraríamos, pues ahora sí que a especular cosas que pueden llegarse a presumir, pero difícilmente va a haber alguna corroboración por parte del gobierno, ¿no? Sí. Es muy difícil. Sí. Aquí lo preocupante, creo yo, es pues el papel de México frente a Estados Unidos en este supuesto combate en conjunto. Claro. Porque, si no mal recuerdo, corrígeme, hubo un tratado donde Estados Unidos brindaba apoyo. Sí. No recuerdo si el se Plan firmó Mérida.
con Felipe, creo que se firmó El con Plan Felipe. Mérida. Sí. ¿Qué responsabilidad del Estado hay ahí Sí. de que esos recursos, pues bueno, oye, amigo, ¿A qué fueron? Exacto, me estoy dando cuenta que tu secretario pues a lo mejor malversó fondos. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado mexicano ahí frente al vecino del norte? Ahora, el presidente de Estados Unidos en ese momento era Obama, Ujú. que ya también está embarrado un poco en ese asunto. Sí. Pero su vicepresidente era el actual presidente de Estados Unidos. Sí. Sí, es decir, que sí hay en el fondo un decir, a ver, México, ¿qué hiciste? Sí. ¿No? Ahora, aparte de la implicación a Felipe Calderón, que es más que clara, Sí. está otro tema. Cienfuegos. Ah, El general Cienfuegos, que es intocable. Híjole, el tema con las Fuerzas Armadas en México yo creo que cada vez es más delicado. Mucho. No me quisiera arriesgar a nada. Siempre... Disclaimer, por sí, favor. sí, claro. Ahorita vamos a poner esto para poner la señal de que ahí vamos a poner un disclaimer de que pues las opiniones aquí son de chill. Sí. Pero, híjole, el ejército... y se dio mucho en este sexenio darle cada vez más facultades, Sí. ¿no? Independientemente de las labores de protección al ciudadano que no tendrían por qué estar ejerciendo, Sí. ¿no? Pero bueno, ya se delegó esta función. Yo veo virtualmente imposible quitárselas. Pero adicionalmente a esto, pues bueno, ya se viene el tema aduanas, ya se vienen varias cosas que el ejército no tendría por qué estar haciendo. Sí. Y pues es darle recursos a una institución que, pues bueno, sí, honorable, todo lo que quieras. Pero yo lo que siempre he pensado es que no puedes generar ciertas facultades en una institución pensando en el titular actual. Sí. Sino que siempre tienes que pensar que a lo mejor va a llegar alguien más que va a hacer mal uso de esas facultades. Entonces, ahí es donde siento que ha fallado un poquito la visión con el ejército, insisto, porque es un tema muy delicado. Entonces, vaya, se han dado golpes de estado en otros países, Sí. ¿no? Todos de Latinoamérica. Creo que México ha sido de los pocos que no ha tenido este tema. Bueno, Victoriano Huerta. Pero ¿hace cuántos años hablamos Sí. de eso? O sea, Hace 100. sí, O sea, en el último siglo, toda Latinoamérica ha tenido. toda Latinoamérica Sí. ha tenido golpes de estado, Sí. de alguna forma, ¿no? Sí. Fallidos o victoriosos, pero los ha tenido y México no. O sea, Sí. desde la revolución. Sí. Entonces, aquí es un riesgo, Sí. ¿no? Latente, el seguirles dando facultades. Y el hecho de que se proteja al ejército, más que al ejército, a sus titulares, ¿no? Sí. Pues de ciertas responsabilidades que pudieron llegar a tener. Eso es lo problemático. Sí. Y sobre todo cuando Estados Unidos empieza a tener esta situación de señalar a los cárteles de droga como terrorismo. Terrorismo, sí. Y sobre todo con el historial que tiene en Estados Unidos con el terrorismo, de cero tolerancia hacia el terrorismo, digamos que, pues ahí están las Torres Gemelas, ¿no? O sea, Claro. Sí, es un ¿no? Y historial que grande. se les meta a la mente, ¿no? Que México necesita Sí. libertad. Y democracia. Y obviamente pues vamos a empezar a tener ciertos problemas. Así es. Ahora, el actual gobierno, pues lamentablemente el asunto de Genaro García Luna hizo que algunos de nosotros pues le tengamos que dar a una regañadientes la razón a Gerardo Fernández Noroña, que fue desde el Sí. principio el que estuvo diciendo esta situación, lo dijo en la Cámara de Diputados cuando él fue diputado Sí. en el 2009. Es decir, se sabía, se hablaba, no era algo que fuera ajeno a la opinión pública en Sí. México. ¿Por qué en Estados Unidos se lleva a cabo un proceso, se declara culpable a alguien que cometió delitos en agravio de México? Así es. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que esperar a que la justicia se haga en otra parte? Es que justamente lo comentabas un rato, ¿no? El tema de que con un amparo No, sí. te concedan la suspensión y con esa suspensión sabes que vámonos, Sí, ¿no? Y pues, ¿dónde quedó? sí. Pues en algún país que no contempla extradición, ¿no? Israel. Sí. Y no creo que le faltaran en su momento, pues ni los medios, ni el dinero, ni absolutamente nada No. para poderse haber fugado.
Digo, realmente si le cayó la justicia fue porque, insisto, en Estados Unidos sí se cumple la ley. Y eso yo creo que debe de quedar como un antecedente triste Sí, para México de que, ok, sí se cometió un crimen aquí en agravio de los mexicanos, pero pues lamentablemente se tuvo que hacer justicia en otro lado. así es. Y que además aquí, el mismo día, pues un tribunal colegiado le estaba concediendo el amparo y protección de la justicia federal a su esposa a fin de liberar sus cuentas bancarias. Sí, Digo, yo entiendo esta parte de sí hay una violación a la Constitución. El problema es que se sigue viendo la justicia mexicana como una verdadera pantomima sí. frente a lo que debería ser. Y que además, en lo general, yo creo que la opinión pública, porque Sí. esto es Es un tema, mediático. sí, este es un tema en el que opina el que sabe y el que no sabe, ¿no? Sí, Y aquí, lamentablemente, yo creo que la generalidad de la gente va a seguir pensando que, pues, la justicia en México es para el que tiene. así es. Y es que, bueno, un saludo para Sergio Esquerra, lo decía hace poco. La cuestión de la corrupción en México es que es muy barata. Sí. Con unos cuantos miles de pesos puedes hacer muchas cosas. Sí. Ese es el detalle, ¿no? Y vaya, incluso en materia federal podríamos decir que pues los funcionarios no están mal pagados, pero ¿No? Para cierto tamaño de asuntos no es suficiente. Sí, No es suficiente y yo creo que esto va más allá de los emolumentos que se les lleguen a pagar a nuestros funcionarios, sino que es un tema en general, pues de educación del mexicano. cultura Sí. política, cultura cívica. Cívica. Sí. Cultura cívica. ¿Hay alguna conclusión para este tema? Pues que en México seguiremos esperando a la justicia, que es una musa que lleva varios sexenios de Sí. vacaciones. De Sí. vacaciones. Seguimos esperando la justicia. Yo digo, nunca he sido fan de un partido o de un político en particular. También En nos falta el su disclaimer momento, ahí. Sí, en su momento, algunas de las decisiones que se tomaron por parte del gobierno de Felipe Calderón me parecían acertadas, pero hoy en día no solo las cuestiono, sino que digo, híjole, comprendo a toda esa gente que dice quiero verlo en la cárcel. Sí. Sí. Y es que, pues este supuesto combate que dijeras fue una pantomima, Así es, ¿cuántas vidas no costaron? así es. Y 40,000, los mismos Sí. 40,000 que murieron apenas en el terremoto en Turquía. recuerdo yo, en su momento nos tocó en la universidad Sí, este tema de toques de queda Sí. y era pánico de regresense todo el mundo a su casa porque no sabemos qué va a pasar. prefiero No. perder el derecho a examen. Sí, tal cual. Y pues bueno, esos son años, inseguridades, temores que se quedaron en la ciudadanía Sí, y que todavía aún al día de hoy se sigue pagando el precio sí. de esa estrategia pues fallida. Y ahora sabemos corrupta. Lo más triste. Yo en un momento había pensado, fallida, bueno, fallida, Sí, pero se vale equivocarse. sí, pero ahora sabemos corrupta. Es que ahí es donde dices, ok, no solo te equivocaste, sino que además te equivocaste y lucraste con Así el es. tema. O más bien, tu primera intención fue lucrar con el tema y después te viste en el gran error que Que cometiste. cometiste. Pero, pues, en fin, veamos qué sucede en meses posteriores. Estoy seguro que Felipe se nos va a desaparecer. Sí, 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 sí. Yo creo que va a dejar sus clases que estaba dando por ahí en Harvard. Sí, sí. sí, 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 No, estaba no, dando clases. No creo que dure mucho tiempo por allá. Y pues, ojalá y le llegue la justicia como le tenga que llegar. Yo tengo la tesis de que a todos los políticos les termina por llegar la justicia. No de la forma que nosotros queremos, pero termina por llegarles. Pues esperamos ver sus comentarios, colegas. ¿Qué opinan del tema? Y pues todas las implicaciones, ¿no? Que esto implica. Y ya saben, dejarnos su like, suscribirse. Suscribirse. Y pues nos vemos para el próximo café. Gracias, colegas. Gracias.